¿Cómo andan? 31 de mayo del 2023, dólar 4.90, por lo que me dicen los amigos de Capital, muy tomador. Riesgos país 2.555. El complejo sojero tiró un poco lo que tenía guardado. El Banco Central compró 415 millones de los casi 1.000 millones que ofreció el complejo sojero. En términos de volumen, chirola. Pero si el Estado, el gobierno, a través del Banco Central compró 415 millones de dólares, eso no tiró pesos en el mercado. Siguen sin entender de qué se trata el tema. Hoy por ahí hizo declaraciones Macri diciendo que esperan llegar a fin de año con un dólar único, etcétera, etcétera. Expresiones de deseo. Porque no vamos a llegar a fin de año con un dólar único, ni vamos a llegar en las condiciones que a él le hubiera gustado que llegáramos. Y obviamente en las condiciones que todos hubiéramos querido llegar a fin de año. Yo le voy a contesté a algunos chats respecto a gustos personales, respecto a autores que expliquen la Constitución Nacional. Yo respeto todo, pero tengo el corazón partido, porque Germán Vidal Campos fue para mí un personaje central en mi vida como estudiante, como abogado, como un tipo que desde el primer día de clase tomó la decisión de que la Constitución iba a ser mi norte, porque ya era mi norte. Yo no sé si lo dije, pero yo empecé a amar la Constitución y lo que ella significaba en la escuela primaria. Tuve una muy buena educación primaria, una muy buena educación secundaria, porque en aquellos años, sobre todo en el Nacional Sarmiento, los docentes, era un colegio nacional, no es como ahora que es un colegio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia educativa se vino abajo. Esto es objetivo. Somos una generación, algunos me escuchan, José Colo y tantos otros, que estudiamos en un colegio que ofrecía calidad en sus docentes. La mayoría de los docentes del Nacional número 2, Domingo Faustino Sarmiento, que estaba en la calle Libertad, eran docentes universitarios. Nosotros estudiábamos matemáticas con los libros de la profesora Palacios, y nos daba matemáticas la profesora Landaburu, que era profesora de matemáticas 2 en la Universidad de Buenos Aires, en ciencias exactas. Aparte de tenerlo a Viñas, en fin, como profesor de historia. Pero ahí el colegio a mí me hizo amar la Constitución. Porque nos hizo estudiábamos historia argentina, y estudiábamos historia argentina de manera muy profunda, más allá de los libros de Ibáñez. Estudiábamos historia argentina por Saldías, Historia de la Confederación Argentina, 3 tomos. Por eso a mí me causaba casi vergüenza en la cátedra universitaria que un alumno que venían de colegios, muchos de ellos venían de colegios pagos y muy costosos, protestaran porque yo les decía traigan el libro sobre el positivismo jurídico de Bobbio, leído por la semana que viene. Son 230 hojas. Cuando nosotros estudiábamos Historia de la Confederación Argentina en 3 tomos, Saldías.
Pero bueno, No lo busques, lo tiene Pedro. Así, sí, lo debe tener Pedro. Sí, sí, Pedro se quedó con toda mi biblioteca histórica, cosa que me alegra mucho. Pedro es No, una... lo tiene Pedro. Sí, sí, no, a Bobbio lo tengo acá, lo salvé. Ah, Pero a Saldías lo tiene. no lo vio. Eran unos libros rojos de tapa, eran de cuero, eran unos libros importantes. Pero no es de mi historia curricular que quería hablar. Quería explicar desde dónde voy a hablar en los próximos minutos. El título de este video es El loteo de China. Pero voy a dejar para el final, voy a sacar la yesca, voy a sacar las cosas menores de alguna manera para concentrarme al final en lo que me parece que es útil. Rechazaron la recusación que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner hizo sobre toda la sala de casación que debe analizar el tema vialidad. Ahí estaba Borinsky y Hornos. Si ustedes recuerdan, ambos fueron perseguidos por Cristina Fernández, literalmente perseguidos. Como jueces inteligentes, jueces de carrera, ninguno de los dos contestó a las múltiples acusaciones en el Consejo de Magistratura. Se defendieron en el Colegio de la Magistratura, pero nunca abrieron opinión sobre su acusadora, ni sobre aquellos corre ve y dile que ayudaron en la agresión, entre ellos Rodolfo Tailade. Hoy algún amigo mío muy querido me dijo, el tuit que le mandaste a Rodolfo Tailade es en joda. Digo, no es en joda, fue muy en serio. Tengo la información que Rodolfo Tailade estaba pasando un momento muy desagradable con uno de sus riñones. Y a mí no me hace mejor persona desearle el mal a nadie. Yo con el señor Tailade tengo diferencias políticas. Tuve la oportunidad junto con Ana de conocerla en el año 2017, ¿no? Sí. Tuve la ocasión de conocerlo en el año 2017 en el correo argentino con motivo de las elecciones de medio tiempo. No fue las de medio, en las que a mí me multaron por no votar. ¿Fueron en el 2017? Sí. Ah, pero fueron elecciones de medio tiempo. No te enojes, 2015 presidente, 2017 legisladores, 2019. Siempre tenés razón, Guillermo Eugenio. No, siempre no, Pero hoy. no. Bueno, ahí lo conocí a Rodolfo Tailade personalmente, estaba muy nervioso, muy alterado. Me presenté, le dije que no se alterara, que no se preocupara, que yo le iba a ayudar. Llamé a alguien de IRSA, que era la empresa, le dije, conéctenle una computadora del señor Tailade y explíquenle cómo se usa. Claro, seguramente reaccionó frente a mi apellido porque bajó varios cambios. No importa. No suma desearle el mal a alguien. Por lo tanto, sí hice yo el tuit dirigido a Rodolfo Tailade deseándole que se recupere. Que más allá de nuestras diferencias, que existen y existirán, yo no le deseo mal a nadie. Volvamos a lo nuestro. Vialidad es procesalmente una derrota para Cristina, porque la sala que hubiera reemplazado a Borinsky y Hornos era una sala más amiga. Ahora tienen que sortear un tercer juez, pero yo diría que la mayoría está constituida.
Y voy a hacer un aviso, que no debería, pero no soy parte del proceso. Los que hay aquí, que hay abogados, busquen, hay un artículo firmado por Hornos hace muchos años atrás, que seguramente debe estar en internet o debe estar en la revista La Ley, porque si mal no recuerdo, ahí lo leí, donde hacía un análisis, él todavía no era juez de cámara, donde él hacía un análisis sobre el concepto de la asociación ilícita. Creo que tenía que ver, era un comentario respecto al caso Menem. A los abogados que hay aquí les sugiero que lo busquen. Yo lo tengo, como diría Menem, en vez de inspectore, intesta. Recuerdo los fundamentos, recuerdo el comentario general de su señoría, que por supuesto no voy a repetir porque una nota escrita hace muchísimos años, el hombre pudo haber cambiado de opinión, ¿o no? Lula y Fernández impulsan el ingreso de Venezuela al Mercosur. Esto que a nosotros nos suena, desde donde lo miren, desde el punto de vista que lo miren como inmoral, yo les voy a dar un fundamento de su inmoralidad, que es el protocolo del Tratado de Ushuaia, su artículo primero, segundo y sigue. Pero sobre todo el artículo primero, que donde el Mercosur se compromete a reaccionar de manera muy clara y muy precisa respecto a los estados que no respeten la vida democrática. Y el concepto de democracia no es solo el acto mecánico de ir a votar, porque en Cuba es democrática, en Cuba se vota. El concepto de democracia que se utilizó como todos los tratados, por consejo, reflexión y siguiendo la tesis que se planteó en el Tratado de Viena, en el Convenio de Viena del Derecho de los Tratados, las palabras deben ser explicadas en un glosario al pie del tratado, o del acuerdo marco, o de cualquier instrumento de carácter internacional que se rigen bajo los principios del Acuerdo de Viena. Y democracia, para el Acuerdo de Viena y para los firmantes, entre eso y la Argentina, es una manera de vivir, no solo es un sistema político, es una forma de vida, donde la prensa sea libre, donde la gente pueda ingresar y transitar libremente, donde no haya represión, donde haya justicias y donde la justicia sea independiente del poder central. Esto es lo que se entendió en el Convenio de Viena, el Derecho de los Tratados, cuando se habla del concepto de democracia. Entonces, Venezuela no cumple con estos extremos en el Tratado de Mercosur, pero no porque lo dice el Convenio de Viena de Derecho de los Tratados, porque dice el Protocolo de Ushuaia, que es un tratado específico, es un pacto específico entre los miembros del Mercosur. Lean su artículo primero. Por lo tanto, Lula, es una pena, porque Lula es presidente del Estado fundador, junto a la Argentina, del Mercosur. Y la Argentina, que también es Estado fundador, se olvidaron del Tratado de Ushuaia, del Pacto de Ushuaia. Los pactos funcionan como anexos de los tratados, pero la discusión si integran o no los tratados está salvada hace muchísimos años. Integran los tratados, como los anexos. Muy bien. Por lo tanto, la Argentina y Brasil, Lula y Fernández, quieren que un país que no respeta los derechos humanos, que no respeta la vida humana, ¿no es cierto?, que es un narcoestado definido no solo por la DEA, sino definido por otros países, integre el acuerdo del Mercosur respecto a
como un país par, como Uruguay, como Paraguay, que no creo que acepten semejante cosa. Y estas decisiones no se toman unilateralmente, sino se toman en plenario. Puede entrar a Venezuela e irse a Uruguay, irse a Paraguay, por ejemplo, o Chile, o la propia Argentina, porque cualquier tratado tiene que pasar, inclusive el ingreso de un país, tiene que pasar por la legislatura nacional. Pero bueno, ese es un comentario. Hay un intercambio de frases afectuosas entre Patricia Bullrich y Gildo Infran que generan vergüenza a la política. Bullrich lo definió a Infran como un tirano. Es una frase, yo diría un autócrata, no un tirano. Pero es un problema semántico. Y Gildo Infran le contestó a Bullrich que era una fracasada. Yo no, así no sé, yo digo, esto lo digo como una nota al pie, desde el agravio no se construye. Yo no construiría nada con el señor Gildo Infran, pero sí construiría con Patricia, pero Patricia, en vez de ignorarlo, o de no hacer ningún comentario, porque el comentario partió de Patricia, la definición de tirano partió de Patricia, que podría haber usado un término mucho más elegante. No sé por qué Patricia tiene que opinar sobre Formosa hasta que opine la Corte, pero bueno, son cada uno. Entre paréntesis, se suscitó una situación muy extraña en los medios, con Viviana Canosa, respecto a un mail, a un tuit que había enviado María Eugenia Vidal, donde hablaba de la pobreza, etc. Recordad, normalmente, porque alguna vez me ofrecieron esto a mí, por supuesto lo rechacé, los políticos que por ahí pierden 2 horas hablando con un periodista pavadas, son incapaces de redactar un tuit. Esto se lo he dicho 20 millones de veces, se lo he comentado 20 millones de veces. Tienen lo que llaman un administrador de redes o una administradora de redes. Esto genera una confusión. Si la administradora de redes publicó una opinión respecto a qué debía decir María Eugenia, o era un tuit recordando nada que no sea cierto. El valor del dólar, la cantidad de pobreza, los chicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto generó a alguien que no tiene autoridad política, es una señora, no me meto en otra cosa, pero no tiene autoridad política para opinar de incoherencias en los medios, que es Viviana Canosa. Vamos a decirlo todo, es como que Guillermo se le ocurra hablar de la farándula. No tengo la menor idea. Viviana estaba un poco en un escalón superior a mí en términos de no entender la política. Pero yo me he tomado más de una oportunidad, porque le tengo afecto personal a su ex marido, porque éramos vecinos en Uruguay. De alguna manera tuvimos una relación de chicos y de adolescentes, con lo que esto significa. Pero a mí Viviana me llamó poderosamente la atención, es que no hace un programa político. A vos te invita, vi más de un programa político de Viviana Canosa, lo vi por YouTube. Viviana te invita a vos para que vos te notifiques de lo que ella opina. Y digo, esto no es periodismo. Así como hago yo un programa por YouTube donde opinás. Y luego contestá los chats
Pero si invitas a alguien acá, si invitas a alguien a tu programa, es para que el público escuche al invitado, no para que te escuche a vos. Y esto ha generado, inclusive hasta estéticamente, una moda. Con esto redondeo y voy a lo importante. Hay una influencia en el periodismo del interior del país, inevitable, innegable, de los medios capitalinos. Deben suponer los amigos del interior que ejercen el periodismo que si les va bien a los periodistas porteños o que trabajan en Buenos Aires con ese estilo y esa característica, ese es el camino. Pero ese es el camino en Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en un programa que nunca midió más de 3 puntos de rating. Es decir, un programa de bajo impacto según las agencias de publicidad. Hay programas de alto, medio y bajo impacto. El programa de Viviana está entre los programas de mediano a bajo impacto. Igual que La Nación Más, en fin, que se terminan, es decir, los programas como el de Viviana que está en La Nación Más, se pelean con C5N por el rating y con la América TV, con el canal 26. Ese es el nivel de los programas de La Nación Más. Aunque haya tipos agradables como Leuco, el resto están peleando en la tabla del descenso. Pero influye mucho en el periodismo del interior que vemos periodistas en el interior que se han teñido el pelo, se cortan el pelo tipo Carré, así se llamaba en esa época, en mi época, y gritan. Y te dicen durante 2 horas lo que ellas piensan respecto a la inmortalidad del cangrejo. O sobre cosas que evidentemente no logran terminar de entender, porque su fuente de información no son las fuentes, las personas, son los medios. Leen el diario. Entonces, opinan, suponiendo que es importante su opinión, sobre una base informativa falsa, o al menos distorsionada o direccionada. Quería hacerles este comentario. El intento de ingresar a Venezuela viola el pacto, el tratado de Ushuaia. Se busca en internet y ahí en su artículo 1 es muy claro. Nos estamos vendiendo a China, esta es la editorial. Arrancó Cristina dándole territorio nacional y soberanía sobre el mismo a una base, a una oreja, son creo 2 platos, en la provincia de Neuquén. Hoy no hay diferencia entre una base de escucha satelital comunicacional pacífica, una base de seguimiento de satélites atmosféricos, una base de seguimiento y orden de satélites militares. Usan toda la misma tecnología y usan todo lo mismo. Absolutamente todo lo mismo. Por lo tanto, perfectamente podrían haber hecho, como en el Pananal, en el norte de Chile, un acuerdo de carácter internacional donde, por ejemplo, la Argentina compra horas de interferón, que son 3 orejas, que están en el desierto de Atacama, y compra, sobre todo en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Astronomía, compra horas para desarrollar proyectos. No sé si las horas que lo usan los chilenos la usan para espiarnos. Es un emprendimiento internacional donde participaron muchos países.
si lo de China hubiera sido, fuera pacífico, ¿cuál sería el problema? Que en el convenio dijera, bueno, nosotros le vamos a dar horas a las universidades argentinas que estudian astronomía o cosmología. No. Ese sector del territorio de Neuquén es territorio de la República Popular de China. Está vigilada por tropas del Ejército Popular Chino. Pero nosotros todos los años agitamos la bandera de la soberanía respecto a Malvinas. Malvinas son islas que están rodeadas de un mar, que se lo disputamos a Gran Bretaña, que costó sangre disputar no solo el mar, sino la soberanía sobre las islas, que son indudablemente argentinas, pues, entre paréntesis, quedó probado que está sobre el territorio del continente, es decir, está sobre la plataforma continental. No son islas volcánicas, están sobre la plataforma. Muy bien. Nosotros luchamos por eso, peleamos todos los años, presionamos en Naciones Unidas para lograr que se cumpla aquella vieja resolución. Sin embargo, si uno mira al sur argentino desde el cielo, verán en el lugar donde normalmente había oscuridad y el mar, una ciudad de barcos chinos que se dedican a la pesca de calamares, porque para pescar el calamar prenden luces, los calamares se acercan a las luces y así los pescan. Lo mismo que hicieron en Corea del Sur y Corea del Norte, vaciando el mar de Corea. Hoy el calamar más grande que vos encontrás en Corea, si lográs ver un calamar, tiene 10 centímetros. Un animal que normalmente se desarrolla en 60, 70, 80 centímetros. Muy bien, nos están depredando la costa. No solo le hemos dado territorio para que hagan investigación militar o control militar, entre otras actividades, sino que nos hacemos los tontos cuando nos están depredando las costas. No están a más allá de las 90 millas, están dentro de las 90 millas. Sin embargo, las autoridades argentinas, Massa, el hijo de Cristina, para mí le falta un micrón para ser oligofrénico, con todo respeto digo esto, van a China, está todo bien. Entonces yo voy a explicar, China no es mala, China es coherente. De los grandes imperios que tuvo el mundo, no quedó ninguno. El viejísimo imperio egipcio desapareció. Desapareció cuando fue conquistado por los otomanos, desapareció cuando se convirtió al Islam, desapareció. Lo que hoy Egipto, lo que es hoy una nación que explota las reliquias de una civilización que ni siquiera hablan el mismo idioma. Roma desapareció, quedó su cultura, igual que con Egipto, quedó su cultura dando vueltas por el mundo, la ves en todos los museos, cualquier museo europeo que se precie algo, tiene que tener un salón que es un salón egipcio, todos. El mayor es el de Londres, pero luego el Museo del Hombre de París. No olvidemos, fue un francés, fue Champollion el que logró traducir los jeroglíficos. Pero lo que yo voy, que el único imperio que tiene más de 2.500, 3.000 años, que ha mantenido una lógica cultural ha sido China, incluido la etapa de Mao Zedong. Hoy China tiene que alimentar aproximadamente a 1.600 millones de chinos, pero ha habido una transformación en China. En China abandonó mayoritariamente el mundo agrario que la caracterizaba para convertirse en una potencia industrial, tecnológica de la Goyo Dire. Hoy China te pone, en este momento hay rover
chinos en Marte y en el lado oscuro de la Luna. Y tienen un avance tecnológico fundamental. Esto generó megaciudades que han construido, megaciudades muy modernas, a costo de despoblar el campo. ¿No? Que todo el norte de China, más allá del desvío del río Yangtze, el río Amarillo con las represas, la represa de las 5 gargantas, independientemente de todo esto, China necesita alimentos y necesita comerciar, vender. China necesita vender, cualquier cosa, cualquiera. Por eso la guerra entre Rusia y Ucrania le molesta, porque impide el normal desarrollo de la economía europea, que es la tercera economía que le compra a China. Entonces, estas dos variables de vender y poder alimentar lo hacen a la manera china. Me importa un bledo que vos opines, yo voy y te depredo. Así fue en Corea, en el mar de Corea. Y la pelea por el mar de China no es Taiwán. Taiwán es la excusa. En realidad lo que están discutiendo son los recursos pesqueros del mar de China y del mar de Filipinas. Por eso lo de Ucrania está tapando el enorme bolonqui que hay en Filipinas. Filipinas, Corea, toda la zona de Indonesia, todo el sur del sur de Asia. Lo que están discutiendo son los recursos naturales del mar. En este escenario nosotros permitimos que nos depreden. Total, plata en mano, culo en tierra. Es decir, lo que quiere el gobierno argentino es tener el dinero. Lo demás le importa un bledo. La política argentina no habla de este tema. No habla Larreta, que se saca fotos con sus candidatos, menos López Murphy, que es el único hasta ahora que ha demostrado dignidad. Dignidad es una cosa que se tiene o no se tiene. Como decía una amiga mía, son como los cuernos gallegos. ¿Se tienen o no se tienen? La dignidad se tiene o no se tiene. Hoy sale una foto de unidad. No, son las fotos de los candidatos de Buenos Aires, de la ciudad autónoma, que apoyan la candidatura de Larreta. No es el caso de López Murphy, por lo tanto no tenía nada que hacer en esa foto. O una foto de campaña, no es una foto de unidad. Y hoy le recordé a una tuitera que la base de una asociación ilícita es la unidad de propósito. No digo que la gente que se sacó hoy una foto con Horacio sean miembros de una asociación ilícita, al menos por hoy. Pero hoy salió notas en todos los medios, el vicerrector de la UBA, lindo honor que nos hace, el señor Emiliano Giacobiti, entrando a ver a presidencia, a hablar no sé con quién. Para eso está el ministro de Economía, Giacobiti. El ministro de Educación. En realidad está el secretario de Políticas Universitarias. No tenés nada que hacer en la presidencia. La UBA no tiene que sentarse a conversar con nadie en la presidencia. Para eso está la Secretaría de Políticas Universitarias en el Ministerio de Educación. Le tengo que explicar al vicerrector de la Casa de Altos Estudios más prestigiosa de Argentina cuál es el procedimiento. Yo lo entiendo, es contador. Esto entiende poco. Pero poco a poco se van dando cuenta que las cosas que dice este señor tienen algún fundamento. Me alegra por lo menos eso, ¿cierto? Para ir finalizando, Brasesco, que es un periodista, como todo periodista, cuestionable. Cuando Brasesco te critica, vos lo cuestionás a Brasesco. Cuando Brasesco dice algo que dice cierto, vos estás de acuerdo con Brasesco. Brasesco lo único que hizo hoy en Twitter fue ir al archivo.
Y recordar que en el 2001 el que le bajó el pulgar al gobierno constitucional de Fernando de la Rúa, entre otros, aparte de la movida de Puerta en el Senado, sí, Puerta, el que fue embajador en España, el amigo de Macri, el que le bajó el dedo fue una consultora muy prestigiosa, Standard Poor's. La directora de Standard Poor's, que fue la que con más dureza trató a la Argentina, que estaba saliendo del fantasma de la convertibilidad, de ese episodio donde Standard Poor's no abrió la boca, el invento de la convertibilidad. Dicen los peronistas de aquellos años que las consultoras nada decían porque las consultoras hacían negocios con Argentina. Eso cuenta, no me consta. Si me hubiera constado, si yo hubiera tenido pruebas, lo hubiera dicho en tribunales, pero no las tengo. Entonces simplemente son comentarios entre colegas. Bueno, la directora para América Latina de Standard Poor's era la señora Mondino, a la que yo ayer atendí. Y hoy me dijeron, por privado, antes de bloquearme, serie de disparates, yo era un resentido, no tenía su nivel cultural, su nivel profesional. Yo podría decirles que sí, yo vengo de la economía, ¿se acuerdan que alguna vez les dije? Bien. Y yo no me formé en la Pitman. Pero tampoco vale la pena que les esté contando cuál es mi currículum. Lo concreto, que lo que yo dije ayer, hoy lo confirma Brasesco. Si ustedes quieren, les parece razonable que esta señora, que hace 20 años hundió a la Argentina en las peores catástrofes, colaborando con la catástrofe del gobierno de la Rúa, esto no quiere decir que el gobierno de la Rúa fue fantástico. Nada con peronistas puede resultar fantástico. La caída de la Rúa empezó con el negocio de la Banelco que se hizo en el despacho del vicepresidente, que era un peronista, era el Chacho Álvarez. En el despacho del vicepresidente, el ministro de Trabajo, que era también del Frepaso, que era un peronista, negoció con Moyano. El problema de que el que se enteró fue Cafiero. Y Cafiero pidió interrupción del orden del día y hizo un escándalo. Me acuerdo bien porque hubo una discusión entre Cafiero y Moró, que era senador por el radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que fue para alquilar balcones. Pero el origen del escándalo de Abanelco fue entre peronistas. Está bien, dicen que la plata salió de la CIDE, de un amigo que ahí estaba al frente de la CIDE, estaba un amigo de la Rúa. Yo no estoy defendiéndolo a Fernando. Estoy contando la parte de la historia que conocí personalmente. Pero la consultora, la operadora de negocios financieros, Standard Poor's, manejado en ese momento para América Latina por la señora Mondino, terminó de hundirnos. Todos tenemos derecho a votar a nuestro verdugo. ¿Por qué no? Hacemos negocio con China. ¿Vieron que todo tiene que ver con todo? Les mando un cariño muy grande, nos vemos mañana, sean buenos, pórtense bien. Gracias.